el Señor nos ofrece para que podamos volver nuestra mirada a Él. Donde también estamos invitados a caminar, a acompañar a Jesús en su camino hacia la Pascua. La liturgia de la palabra que hemos escuchado, en la primera lectura del libro del Génesis, nos presenta una figura central para nosotros. La figura de Abraham, nuestro padre en la fe. Abraham creyó en el Señor. Le dio una respuesta sincera a esa llamada que Dios le realizó a salir de sus seguridades, a dejar su casa para ir detrás de una promesa donde el Señor le aseguraba que iba a tener una descendencia igual que las estrellas. Abraham deja sus seguridades por fe. Se abandona en los brazos del Señor. Hoy nosotros somos invitados a creer en el Señor. La fe es esa respuesta que nosotros le brindamos al Señor. Y la fe es necesaria para poder comprender los designios de Dios, los cuales nosotros muchas veces no logramos entender. Y desde la fe, entonces, nosotros mirar hacia el futuro para poder comprender todo lo que el Señor nos va indicando. Como Abraham, nosotros tenemos que dejarlo todo e irnos detrás del Señor. Si Él nos llama es porque Él sabe que nosotros tenemos la capacidad para poder lograr y alcanzar la misión que Él nos ha encomendado. Todo es por fe. Lo que nosotros creemos es gracias a la fe que tenemos en el Señor. Y por eso hemos respondido con el Salmo: el Señor es mi luz y mi salvación, que es la respuesta confiada de aquel que ha puesto su confianza en el Señor. Y que a pesar de las tribulaciones, siempre se mantiene firme siguiendo a Dios, que no vacila, que siempre está ahí, encomendando su vida a Dios y respondiendo con sinceridad a esa invitación del Señor. El texto, el evangelio que hemos escuchado, es el texto de la transfiguración del Señor. En el texto nos encontramos con 6 figuras. Los discípulos, Jesús, Elías y Moisés. En la transfiguración, el Señor se nos manifiesta a nosotros, nos manifiesta su gloria, al igual como lo hizo en la Epifanía. Pero aquí el Señor se nos manifiesta y nos recuerda que Él debe de pasar por un camino de cruz, un camino de sufrimiento. Y vemos a Moisés y a Elías, representan a la ley y los profetas. Lo que nos lleva a nosotros a comprender que todo lo que se había anunciado llega a su plenitud
en la figura de Cristo. Entonces, luego nos encontramos con la respuesta de Pedro, que la misma es aceptable, pero es incompleta, no es perfecta. Pedro se siente cómodo con lo que está viviendo, pero no es capaz de comprender lo que ya se ha anunciado sobre el Señor. Pero como a Pedro también nos sucede a nosotros también muchas veces, que queremos mantenernos en el confort, en lo que estamos viviendo, pero no somos capaces de arriesgarnos, de asumir nuestro compromiso. Y ese compromiso que desde nuestro bautismo hemos asumido. Luego entonces nos encontramos con la nube que los envuelve y que se escucha una voz: este es mi Hijo, el predilecto, escúchenlo. Nosotros estamos invitados a siempre escuchar la voz de Dios. Pero tenemos un gran problema, que a veces oímos, pero no escuchamos. No prestamos atención a lo que el Señor nos está transmitiendo. Y otro elemento que tenemos que tener bien claro es que el contexto donde se da la transfiguración es un contexto de oración, donde Jesús entra en comunión, en diálogo con su Padre, que es nuestro Padre, que es Dios. Por eso, nuestra vida en todo momento debe desenvolverse en la oración, como ese medio de comunicación que tenemos con Dios. Y desde ahí entonces comprender los misterios de Dios. Por eso, San Pablo en la segunda lectura a la carta a los filipenses nos dice: vivan según el ejemplo que tenemos. Y ese ejemplo es Jesucristo, que nosotros debemos de seguir en todo momento. Debemos de imitarlo a Él. Asumir en todo momento nuestra cruz en nuestro día a día. No es simplemente subir al Tabor y quedarnos allí. Tenemos que bajar a nuestra realidad concreta y cargar con nuestra cruz, no importa lo pesada que sea. El Señor siempre nos ayuda con la misma. Y desde ahí entonces, continuar nosotros nuestro caminar como cristianos. Y ese caminar como cristianos nos invita a nosotros a permanecer siempre fieles a esa alianza que el Señor ha realizado con nosotros. Y que a pesar de nuestras inmundicias, de todas las veces que nosotros quebrantamos esa alianza que el Señor ha realizado con nosotros, a través de nuestros pecados, el Señor con su misericordia siempre se mantiene acogiéndonos a nosotros y manteniéndonos su fidelidad. Es simplemente nosotros acercarnos a Él con un corazón humilde
humillado, reconociendo que necesitamos de su gracia, de su perdón, para nosotros poder continuar nuestro caminar como cristianos. Por último, en el momento de la presentación de las ofrendas, tendremos la bendición de una nueva patena, que es el recipiente donde colocamos la forma que a través de la transubstanciación se convierte en el cuerpo de Cristo. Pero que en la patena, según San Agustín, en el Sermón 272, al nosotros ser miembros del cuerpo de Cristo, en la patena también nos ofrecemos nosotros, ofrecemos nuestra vida, la ponemos en las manos de Dios, para que Él cada día nos vaya transformando según su parecer, según su ser, que nosotros nos vayamos asemejando a Él. Pues pidamos al Señor que Él derrame su gracia sobre cada uno de nosotros, que como Él se transfiguró, también nos permita a nosotros transfigurarnos con Él, que Él sea esa luz que nos ilumina siempre en nuestro caminar como cristianos. Que el Señor nos bendiga.